director, ¿cómo va esta asamblea y qué pretende la asamblea? Va muy bien, estamos en este momento vamos a pasar a la parte de discusión en la asamblea sobre las mesas de trabajo que se han venido construyendo con la ciudadanía. El objetivo básicamente es generar diálogo constante entre el sector de las artes y la administración para lograr mejores resultados a futuro, para poder hacer incidencia en políticas públicas posibles y también pues esta es como la última asamblea posible que vamos a tener con este consejo. Queremos que este consejo también genere unas bases bien sólidas para los consejeros que vienen en adelante. Bueno, más o menos se puede deducir cuándo se harán las próximas elecciones, tanto para deportes como para cultura. Sí, para el Consejo las elecciones comienzan, ya todo el proceso comienza ahora a terminar el año. Las elecciones van a ir, creo que son en febrero, el calendario específico, y pues se espera tener ya los nuevos consejeros delegados hacia el mes de marzo, abril se estén posesionando. Bueno, hay algo muy importante que es el Festival de Rock Parque. Sí. Hablemos un poquito de ese gran festival, director. Bueno, Rock al Parque va a ser este fin de semana, el último fin de semana de noviembre, el primer fin de semana de diciembre. Este año tenemos 4 días de festival, 2 fines de semana, más de 87 bandas que van a ser pues un récord seguramente en asistencia, y pues sí tenemos un récord en artistas este año, y vienen artistas de convocatoria distrital, muchos artistas bogotanos y bogotanas, también vienen artistas internacionales que ayudan a sumar ese cartel, pues haciéndose y consolidándose Rock al Parque como el festival de música más grande de forma de acceso libre en América Latina. Trabajan sus fondos de desarrollo local y el distrito, y que eso no es una cuestión que se debería hablar con la Secretaría de Cultura, sino con la Secretaría de Gobierno. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros en los consejos distritales llegan los consejeros locales a decirnos, no, es que en la localidad de Engativá pasa esto, en la Fontibón pasa esto, nosotros no tenemos comunicación directa, y realmente esto es una cosa que habría que hablarlo con los alcaldes locales y los ediles, porque si no, realmente no va a haber ningún impacto. O sea, la Secretaría de Cultura no tiene ninguna injerencia en lo que pasa en lo local. Entonces, hubo una propuesta, estoy saltando una cosa a la otra, pero es que esa propuesta fue muy interesante. Era una propuesta de hacer diálogos locales de cultura con los alcaldes y ediles, foros locales de cultura se llamaba, en la que participemos los consejos distritales y obviamente los consejos locales de cultura. ¿Por qué? Porque esto es una discusión que no se puede dar de la misma manera en Teusaquillo, que en Ciudad Bolívar, que en Bosa, que en Engativá, que en Usaquén, que es muy importante que esa articulación se haga desde ahí. Porque, por ejemplo, los programas de estructura local tienen muy buenas intenciones, pero no hay un diálogo con el alcalde local y con los ediles, que son los que están decidiendo sobre el presupuesto. En nuestra mesa participaron 9 compañeros, 10 compañeros de 9 localidades, ¿sí? Localidad Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Fontibón, Barrios Unidos, Candelaria, Márquez, Tumborito y Engativá. Los compañeros que estuvieron, Catherine, Jorge, Javier, Cristian, Marco Antonio, David, María Luisa, Isaac, Diana, Eka, Andrea y este servidor Pablo. La temática dice tejer redes sobre en cuanto a lo local y lo distrital. Yo creo que lo más importante de nosotros es cómo hacer esa articulación de esas redes. Nosotros partimos dentro de la discusión que tuvimos de una cosa muy importante, que es cómo se maneja la cultura local y cómo está articulada a nivel distrital. Lina Fernanda y doña Gloria Rincón. Bueno, soluciones. Después de haber discutido sobre la perspectiva de redes como sistema, perspectiva de redes como sector, que digamos es un poco distinto,
Los artistas y los cultores nos creen y legitiman como consejeros y sistemas cuando nos reconocen como importantes para el proceso sociocultural distrital y de ellos mismos, para el enlace artístico, cultural y de decisiones. Entonces, en la medida que nosotros tenemos incidencia en la política pública y en el presupuesto, tenemos posibilidad de que la gente se acerque y le crea al sistema. 2. Consolidar, bueno, eso ya estuvo, buscar concertación de políticas, mapa GeoClick, ampliar un poco la perspectiva del mapa GeoClick, digamos, o del ejercicio GeoClick con otras actividades relacionadas, con oferta, demanda de bienes, servicios culturales en las localidades, solicitud de permisos a los candidatos a consejeros desde un inicio para acceder, digamos, a la formación del cargo y también para poder manejar esa información sobre habeas data, ¿sí? Y tener de una vez la posibilidad de mover la información en redes, moverla entre nosotros, tener nuestros directorios, podernos comunicar, en fin. Manejar una perspectiva de Estado facilitador y no, digamos, un Estado solamente ofertante. Pues pone en pugna, digamos, a los programas institucionales con los procesos comunitarios e independientes y volver a las convocatorias en nanoterritorio. El tema asociado a acceso a la información, construcción de información, bases de datos y redes. Voy a tomarlo como en grueso. No redes sociales, ese es otro. Redes. Entonces, de entrada sí, ya tenemos una herramienta que es GeoClick. Eso tiene una ventaja ahorita, es que GeoClick nace en el IDARTES y a partir del nacimiento de GeoClick en el IDARTES hace 2 años, en este momento la herramienta ya está disponible y tiene cerca de 20 capas de información distintas y 56.000 registros de artistas que se han vinculado por básicamente 2 canales grandes de acceso de esa información. Por un lado, a partir de la información que tenemos de los artistas que se inscriben en nuestras convocatorias y a partir de ahí se toma la información, como también de artistas que ya han ido metiendo su propia información dentro del sistema. Eso es GeoClick, va creciendo. De hecho, hoy tenemos registros de datos no solo de Bogotá, es una plataforma de datos abierta, eso puede escribir cualquier persona. Entonces hay artistas de varios lados del país. Esa es una, pero GeoClick avanza hacia una construcción que no sé si hemos tenido la oportunidad de socializarla en detalle, pues en la asamblea no, porque el año pasado estábamos apenas en diseño, pero a partir de esto que hemos venido hablando con las comunidades, se genera una plataforma de desarrollo que se llama A la Redonda. A la Redonda se empieza a desarrollar en el IDARTES y ahora la toma la Secretaría del Observatorio de Culturas para que pueda ser mucho más amplificada en términos de sector. Entonces, A la Redonda, ¿qué va a permitir hacer? Justamente lo que estabas diciendo tú al final, y es tener un lugar para que los artistas, gestores, al principio estaba para los artistas, ahora al pasar a La Redonda a ser un tema de desarrollo sectorial, o sea, la Secretaría de Cultura va a permitir que gestores, gente que trabaja con patrimonio, gente que trabaja con música sinfónica, es decir, las otras áreas que tienen que ver con la cultura, que no están solo con el arte, también tengan la posibilidad de meter información planteando efectivamente un repositorio de datos, de bases de datos, en donde artistas y comunidad podrán acceder a esa información. De eso creo que es importante. Nosotros vamos a hacer el lanzamiento de La Redonda a principio del año entrante, ya como sistema, ya están las pruebas, es decir, ya está eso se llama pues un alfa, es decir, un tema de desarrollo para ver qué tan estable es los servidores y demás. Después pasará un beta, ese beta quiere decir que van a poder meter información, ya tenemos ahí unas bases de datos importantes, información para probar qué tan útil es y qué tan usable es. Eso lo que nos va a permitir es rastrear georreferencialmente a artistas, gestores, comunidades, bibliotecas, básicamente lo que está en GeoClick, pero de una manera mucho más amable. O sea, se puede ver lo que está en GeoClick de una manera muchísimo más amable, porque GeoClick es duro, no es un dato duro, es el mapa cruzado, que es muy útil para hacer cosas, pero queremos hacerlo de tal forma que cualquier persona pueda acceder a esos datos. Entonces, A la Redonda empieza el desarrollo en IDARTES, lo va a terminar la Secretaría de Cultura y va a estar listo y disponible para que lo usemos a partir de casi que primer trimestre del año entrante. Lo estamos haciendo ya con el Observatorio de Culturas. Eso es datos. Por otro lado, bueno, el presupuesto sí, tenemos una realidad compleja en la ciudad,
no solo el sector cultura, no solo el sector cultura. Toda la ciudad tiene una realidad compleja. Nosotros, como parte de este proceso formativo, es que nosotros vivimos el año entrante de los recursos que se recaudaron este año con los impuestos que generaron a partir de la generación de ingresos del año pasado. Y el año pasado no nos fue bien, como país. En el mundo no nos fue bien. O sea, fuimos menos productivos en general. Entonces este año se recogieron menos impuestos. No porque hayamos sido menos eficientes en la recolección de impuestos, simplemente porque pues, el año pasado el mundo fue menos productivo. Entonces este año recogieron menos impuestos. Y trabajamos con lo que se recogió este año, y entonces para el año entrante sí está difícil el tema de recursos. La alcaldesa ha hecho un esfuerzo importante por tratar de mantener en lo posible los recursos para cultura, pero sin embargo sí hay una reducción. Y una reducción que no solo tiene que ver con menos transferencias directas de distrito, sino que también está asociada con otra cosa, y es la pérdida del valor del dinero. O sea, podemos tener la misma plata, pero desde menos. Ya, acabamos. Ya tengo, ahí están haciendo sí, ya están haciendo ojitos en Catalina. Entonces es una realidad. Ahora, si ustedes como ciudadanía organizada va y habla en los lugares que se va a hablar para mejorar esta situación, eso es viable, eso es posible. Lo hicimos alguna vez cuando yo estaba de ese lado. Sí, pero pues, se puede. Lo que pasa es que el porcentaje es... A ver, depende, porque para la Orquesta Filarmónica es un porcentaje cerca del 20%, para otras entidades está por ese orden. Para el IDARTES como tal, la reducción frente a presupuestos de proyectos que vienen de tiempo atrás, es decir, de presupuestos recurrentes, está alrededor del 16%. Hay algunas cosas que van a entrar con temas específicos que aumentan, y tenemos tarea de conseguir más recursos. O sea, nuestros cupos... ¿El Consejo de Bogotá sería para esa instancia? Es una instancia. Es una instancia. Sí, pues yo no puedo decir qué es la instancia. Es una instancia, ¿no? Y desde la participación ciudadana, pues claro, se puede hacer el proceso. Claro. Hay otra cosa. Bueno, hay algo que se planteó de varias formas, y es como esa falta de articulación entre la Secretaría y el IDARTES. Eso es algo que venimos trabajando muy fuertemente con la Secretaria. Pues como ustedes saben, Catalina estaba en el IDARTES, ahora pasa a la Secretaría, comprende muy bien el sector y comprende muy bien el instituto, y pues tenemos una relación muy fluida que nos va a permitir seguir generando procesos. Por ejemplo, esto que les acabo de contar de todas las bases de información con el alrededor de la construcción colectiva de Geoclick, Conservatorio de Cultura, hace parte de esa articulación que tenemos con la Secretaría de Cultura. Además, pues también se han escuchado algunas cosas que tienen que ver con los consejos, y efectivamente pues se vienen generando modelos de incentivos a los consejeros, en donde el Instituto de las Artes efectivamente ya para los consejos ya le generó a la Secretaría, ya estamos pues, con el perfeccionamiento y que les comuniquen varios incentivos que tienen que ver con descuento permanente para las entradas a los teatros que hacen parte de la red del instituto, pero además cortesías para algunos de los espectáculos. ¿Cuáles, cuándo, cómo? Pues los vamos sacando por tantas, por mes. Y eso es para... Claro, y eso es para Jorge Eliezer Gaitán, el Teatro El Ensueño, Planetario de Bogotá, Cinemateca de Bogotá. Insisto, también para conocer un poquito la estructura, hay espectáculos a los que les podemos dar cortesías. Hay otros a los que no, porque no son nuestros, son arrendados. Entonces, con ellos podemos lograr unos descuentos, ¿cierto? Pero sí lo tenemos dentro del plan de incentivos. Eso lo escuchamos en una reunión hace unos días, y enseguida nos pusimos a trabajar, y ya tienen como el dato de cuántos, es cuestión de que lo comuniquen. Para cerrar, pues en Facebook, Twitter e Instagram no estamos tan mal. Tenemos 1 millón de seguidores en Twitter, cerca de 600.000 seguidores en las redes distintas de Instagram, que está altamente segmentada por intereses. Entonces, si bien podemos mejorar, el panorama no es tan terrible. No tenemos seguidores. Bien, ahí podemos seguir hablando, pero pues quedamos con tarea. Muchas gracias a Mauricio, muchas gracias a todos los consejeros, a ustedes, a todos los que participaron en las mesas. Le voy dando la bienvenida aquí a Santiago y a Catalina. Muchas gracias por la participación. En serio, es como un ejercicio muy
muy interesante, a veces muy difícil podernos encontrar, pero es necesario todas las... Adelante, tengan ustedes su conversación, los escuchamos muy atentamente y en un ratito los acompañaré para las preguntas del público y de nuestra gente. Bueno, pues primero agradecer este espacio y sobre todo muy sorprendida y admirada de ver este grupo de personas interesadas en los procesos de participación que sin duda son, a mi manera de ver, probablemente lo más importante para una democracia de hoy en día, y es garantizar una cultura política y garantizar que la ciudadanía tenga unos espacios para participar en decisiones que son fundamentales para los desarrollos de las sociedades. Así que muchas gracias por esta invitación. Bueno, igual también, yo me siento feliz. Cuando estaba en el IDARTE, las asambleas eran todo, digamos, un momento de acercamiento y de escucha a los problemas, sueños, ilusiones que el sector tenía. Habían asambleas mucho más deliberativas, unas más apasionadas, otras más organizadas, otras acaloradas, pero en cualquier caso siempre teníamos la posibilidad de conversar y veía tanto las asambleas por cada área artística como la asamblea general como una oportunidad para poner sobre la mesa muchos de los aspectos medulares del transcurrir cultural de una ciudad en este caso. Entonces por eso creo que aquí se reivindica un poco como ese derecho a la conversación deliberativa, a la conversación en donde podemos estar tramitando diferencias, donde podemos estar llegando a acuerdos, donde podemos estar identificando problemas y en donde podemos también de alguna manera darle a la participación el valor que merece en este momento. Y ese era un poco cuando nos pidieron que pensáramos sobre el tema de la participación o que problematizáramos el asunto de la participación, pues como lo que alcancé un poco como organizar durante esta semana es cuál es el valor que le está dando hoy esta sociedad al ejercicio de la participación, cómo participamos y para qué participamos, qué incidencia tiene esa participación, cómo es valorada esa participación por quienes toman las decisiones y en qué estadios de la ejecución de la gestión pública, de nuestros intereses comunes, la participación tiene algún tipo de influencia. Y creo que estas preguntas, que son, digamos, grandes preguntas, pues nos ponen a nosotros en un escenario de discusión muy interesante. La semana pasada mandé un mensajito en Twitter sobre la participación y sobre la espectacularización de la participación y recibí muchos elogios, pero también recibí rayos y centellas de un lado y del otro, y me encantó, digamos, poder articular ese debate. ¿Qué estamos participando? ¿Sobre qué temas estamos decidiendo cuando vamos a participar? ¿Si estamos decidiendo? Y ahí viene también una pregunta sobre cómo ha funcionado, pienso yo, para bien y para mal, porque creo que hemos avanzado profundamente en la participación en Colombia, y este sector es sin lugar a dudas un ejemplo para otros sectores digamos, de la actividad pública y de la producción social en términos de participación, pero siento que necesariamente hay una especie de inercia que nos lleva inexorablemente a una suerte de ejercicio en donde yo participo para que me escuchen. Quien me escucha generalmente es un funcionario, unos más amables, otros menos amables, unos más dinámicos, otros menos dinámicos, que sobre lo que escucha que dice el ciudadano participante toma nota, interpreta para luego el ejecutar en programas y proyectos. O la participación como se da casi siempre una fase de planeación de eso que queremos ser. Te dejamos participar en tanto nos confieses tus sueños para que esos sueños puedan ser interpretados, digamos, por el lenguaje técnico de la administración pública y por los roles que desempeña el funcionario, para luego traducir eso en una suerte de programa
que después te convocan para que en la rendición de cuentas te digan si funcionó o no funcionó y tú lo valores o revalores. Entonces luego es una participación que está sobre todo subsumida a un ejercicio de la planeación y a un ejercicio que nos venden como una democracia activa y participativa de la planeación de eso que queremos ser y hacer. Muchas veces sucede, y hay que decir que hay proyectos políticos que son mucho más, digamos, jugados a entender que ahí hay una apuesta grande, y eso me parece muy importante y hay que valorarlo, pero lo que sí me parece clave es que casi ningún proyecto hasta ahora, por lo que yo he visto, se atreve a que esa participación vaya más allá de una fase de la planeación, una fase de la ejecución misma del programa público, una fase de la toma de decisiones estratégicas de ese programa público. Y en materia cultural, por ejemplo, la ejecución misma de la acción cultural del Estado en los territorios. Entonces creo que hay como una gran pregunta de qué es lo que queremos y cómo podemos y hacia dónde tendríamos que tener una participación. No voy a demorarme mucho porque es una conversación, entonces vamos a hacernos preguntas, pero yo creería también que este asunto de qué es lo decisorio, qué es lo consultivo, es también otro debate que pues por lo menos en las asambleas en las que yo estaba siempre llegamos a ese lugar. Entonces esto es lo consultivo, esto es lo decisorio, al final nos damos cuenta que todo era consultivo, ¿cierto? Y entonces uno sentía que la participación no dejaba de ser un proceso de validación de las decisiones que tomaban los funcionarios, para bien o para mal. Ojo, yo también he estado, pues ahorita estoy de su lado, no soy sociedad civil, no soy funcionario público, no estoy contratado por ninguna entidad pública, básicamente soy un ciudadano independiente de la sociedad civil, y en ese sentido pues uno dice lo que piensa y también como funcionario en algún momento siempre esperaba la validación en el proceso de participación. De hecho a veces podía ser incómodo cuando no había una validación total o al menos una validación mayoritaria de ciertas propuestas y uno decía, bueno, pues para qué la participación. Pero en cualquier caso, lo que siento es que deberíamos arriesgarnos a hacer de la participación un proceso decisorio, y que para que la participación sea un proceso decisorio tiene que pasar primero por una cualificación, tanto de la entidad que invita o que abre el espacio de participación como del ciudadano que participa. Creo que es presuntuoso, un poco vanidoso siempre ver a los funcionarios de las entidades públicas diciendo que es que hay que cualificar la participación como si el problema fuera el ciudadano que participa mal y en cambio el funcionario participa bien. Hay como una especie de superioridad técnico-moral en la manera en que se convoca la participación que me parece que es un poquito como presuntuosa a veces. Creo que necesitamos cualificar a los funcionarios públicos en la participación, creo que hay ahí, y pues lo vemos cada vez más, un déficit gigantesco, pero también hay que cualificar al ciudadano participante. Entonces ese ejercicio de cualificación mutua es como una primera reflexión que yo dejaría ahí como sobre cómo se cualifica en la participación al funcionario, cómo se cualifica el ciudadano. Pues pasa primero por tener agendas comunes, por tener una información básica más o menos validada, pasa por una investigación previa, pasa por un proceso también de representación de quién es el que está allí. Muchas veces mandan a la participación a funcionarios que no toman decisiones, muchas veces van ciudadanos que no representan a nadie, se representan a sí mismos, y no está mal per se, digamos, depende del proceso, de la metodología, pero pues creo que ahí hay unas cosas que nos toca mirar. O sea, la cualificación tiene que ver no solamente con lo que yo tengo en la cabeza para aportar, sino también tiene que ver con el proceso que me lleva a participar y con los objetivos que ese proceso de participación se plantea, y creo que ahí hay una tarea por hacer. Lo otro tiene que ver en mi concepto, y con esto pues como redondeo esta primera idea, como en que la participación sí se puede dar de uno a uno, pero yo creo que en unas democracias serias, participativas, deliberantes, se deberían construir liderazgos que representen agendas. Y lo que pasa es que no tenemos muchas veces en el sector cultural ni en muchos otros sectores liderazgos que representen verdaderas agendas. Entonces no sabemos quién está proponiendo qué, no sabemos si esa persona lidera realmente qué es lo que está liderando y ese liderazgo qué incidencia tiene. Entonces se vuelve una participación desordenada en donde las agremiaciones, sindicatos, asociaciones, procesos organizativos son convocados de la misma manera que el ciudadano unipersonal que se le dio por aceptar la convocatoria, y creo que si hay niveles de esa participación y organizar y entender esos niveles es parte también del proceso de cualificar la participación.
¿Sirve o no participar? Por supuesto. La participación es la oportunidad de conversar, de conectarse con el otro diverso y también de validar y de legitimar que lo que nosotros pensamos como sector puede volverse una realidad colectiva. Y ahí entonces pienso en cómo en estos procesos de participación siempre terminamos haciendo un enorme esfuerzo por cómo nos nombramos, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que en distintos momentos que he tenido la posibilidad de participar en estos escenarios con los afro, antes eran afro, después afrocolombianos, después afrobogotanos, después afrodescendientes, y la manera en que ellos se nombraban era muy interesante. Después hablamos de identidad y dije, no, hay que hablar de identidades. O sea, la participación es también un escenario para inaugurar escenarios de discusión semántica que son muy importantes. El viernes estaba en el Planetario una conversación en culturas en común. Antes se llamaba cultura en común y yo les decía, ¿por qué le quitaron el carácter polisémico a cultura? O sea, cultura en sí mismo, o sea, lo más bonito de esa palabra es su poder polisémico, porque finalmente cultura es la diversidad que nos une. En cambio, culturas tal vez es la diversidad que nos fragmenta. ¿Será posible eso? ¿Hacemos ese debate? ¿Generamos ese debate? De golpe, cuando decidieron cambiar ese nombre en Culturas en Común, abrimos ese espacio participativo para deliberar. Quienes siempre reclamaban esa participación gigante, hoy, digamos, tomando las decisiones, están abriendo realmente los espacios de participación que siempre exigieron. Le están dando validez a ese espacio de participación. Creo que ahí hay un asunto medular. O sea, hoy estamos a punto de sacar adelante por políticas públicas a nivel nacional, a nivel distrital, muy importantes para el futuro de este sector. Que tanto la gente está participando activamente en esa discusión. Y esa participación, cómo se da en las instancias electorales, cómo se da luego en las instancias ejecutivas, cómo se da en las instancias legislativas o incluso en las instancias judiciales. Creo que ya hay un escenario muy interesante que me parece clave y que podemos pues como discutir, porque creo que la participación no solamente es reunirnos, la participación es inaugurar un proceso. Entonces, cuando uno ve las acciones populares de ciertos sectores de la ciudad o de la sociedad que se anteponen o que a través de la acción jurídica logran una enorme incidencia para la toma de una decisión, uno diría que en cultura siempre nos quedamos en la reunión. Rara vez logramos hacer de la reunión un proceso consolidado. Creo que eso ha mejorado, creo que hemos tenido ejemplos muy poderosos en este sector sobre procesos, sobre la participación, pero creería que si hay que hacer una revisión crítica de lo que funciona o no funciona en la participación, en este sector uno podría decir que todavía nos hace falta llevar la participación allá, no solamente la mera reunión, sino la construcción colectiva de procesos de largo aliento. Tenemos ejemplos fantásticos en cultura, pero creo que tenemos, y el reto que sería bueno poner al menos en la discusión es que es un momento en donde la participación tiene que adquirir una mayor relevancia, y creo que tenemos una oportunidad histórica, tanto en Bogotá como a nivel nacional, de animar esa participación. Creo que tenemos personas que están dispuestas a abrir esos espacios, y lo que tenemos que hacer es ganarlos, cualificarlos y potenciarlos. Bueno, yo quisiera empezar como por decir que cuando empiezan las manifestaciones sociales, bueno, no las históricas, que ha hecho gracias a movimientos desde la universidad o desde los movimientos estudiantiles, existe también un momento muy importante y si no estoy mal, esto es noviembre de 2019, no, 2018, 2019. Que fue noviembre de 2018, ¿cierto? Listo. Y en ese momento empezamos a ver personas que nos unimos alrededor de un interés en común. Algunos de nosotros por la cultura, algunos de nosotros pensando sobre todo en la importancia que un gobierno implemente de manera correcta los acuerdos de paz. Y es allí donde también de alguna manera empezamos a reconocer procesos de comunidades de base, donde justamente lo que se ha hecho es, a través de procesos de participación, reunirse por un tema colectivo y pensando en el bienestar social colectivo. Y creo que para hablar del tema de participación, lo primero, como lo dije en mi saludo, es esa importancia de saber que nosotros como individuos somos sujetos políticos, y como sujetos políticos podemos hacer parte de estos procesos participativos, y que son absolutamente importantes que todos los individuos de una sociedad constitutiva estén allí representados.
Coincido con Santiago en el sentido que no solamente se trata de un proceso de planeación, pero sí se trata en esa planeación también cuál es el sector al que representamos y en el proceso en el que queremos participar. Eso que nos unió a muchos en esas marchas y en esas manifestaciones sociales, para algunos resultó ser la implementación correcta de los acuerdos de paz, pero a partir de allí surgieron muchos temas que fueron puestos para que no fuera solamente manejado desde las instituciones del Estado, sino para que la sociedad civil surgiera. Es allí también donde empieza a surgir, y no me parece increíble que sea yo y no Santiago el que hable de eso, pero pues ahí es donde surge también un proceso político muy importante en torno a lo que ha llegado a ser la presidencia del presidente Gustavo Petro, y es ese proyecto colectivo alrededor, por ejemplo, de las artes y la cultura, precisamente que nos reúne como un proyecto cultural. ¿Cuál es el proyecto cultural de país que queremos que se trabaje desde la institución? Pero si tenemos la idea de qué es lo que queremos, también sabemos a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Y coincido en que el proceso no es solamente la planeación, sino la participación, y no significa la participación en la ejecución, no significa necesariamente recursos, pero sí significa unas ideas y un espíritu de un proyecto trabajando en conjunto para llegar a ese lugar. Insisto mucho en esa necesidad de ser sujetos políticos activos, en donde precisamente nos une un proyecto colectivo, y me aferro mucho a eso porque también hemos visto que en estos proyectos de comunidades de base, que históricamente después se han convertido también en partidos políticos que también han llegado al poder, significan muchas veces ser realmente unos proyectos o una agenda individual, y creo que la participación per se, como lo dije también al principio, para construir una democracia tiene que ser sí o sí para un proyecto de carácter colectivo y de bienestar social. Ahora, ese proyecto colectivo pues muchas veces tiene un color político, pero es que no nos podemos desprender del tema de ser sujetos políticos, y que sin duda pues nos coincidimos en esos colores. Y creo que ahí es donde es importante saber que ese colectivo que nos une, y es un bien común alrededor de una idea que se va a desarrollar en conjunto. Los procesos de participación en Colombia históricamente, digamos, como lo dije también ahora, pues han sido liderados desde los movimientos estudiantiles, y creo yo que precisamente a partir de los movimientos sociales y los ejemplos que nos ha dado, por ejemplo, FECODE, o de nuevo en el tema de educación, nos han llevado a que se creen comunidades de base y que se han convertido en una fuente importante de información. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, lo que yo vi en la Comisión de la Verdad, las fuentes rectificadas que podían ser insumo para poder narrar el conflicto, eran fuentes, productos de comunidades de base. Lo que estaba ocurriendo con colectivos en los territorios, eran esos colectivos que de manera organizada, asociada, colaborativa, solidaria, nos podían entregar insumos para poder decir esto fue lo que pasó en el conflicto. No eran fuentes individuales, eran colectivos que nos decían nosotros tenemos esto rastreado, hay una trazabilidad, hay unos ejemplos, cómo se repiten ciertas violencias, y era producto de los colectivos en los territorios. De esos colectivos en los territorios se producen comunidades de base, de esas comunidades de base se producen procesos políticos, de esos procesos políticos se surgen proyectos políticos, y de esos proyectos políticos pues prácticamente podemos hablar de unas presidencias, de unos alcaldes, de unos senadores y de unos congresistas, y la participación de nosotros como individuos en esos procesos pues es garantizar precisamente que nuestra voz y nuestras ideas y nuestros intereses como colectivos sean tenidos en cuenta. Particularmente este movimiento que ocurre hoy acá en este salón es un proceso asambleario. Es que el hecho de ser un proceso asambleario quiere decir en donde precisamente algo que nos ha enseñado tanto el sector cultural es la posibilidad de interpelarnos entre las ideas, con nuestras ideas, cómo interpelamos esos dilemas que nos producen las problemáticas contemporáneas de manera permanente, cómo las interpelamos desde la sociedad civil, y este es un sector que precisamente lo permite. Yo no estoy muy segura que un sector como Hacienda o un sector como el turismo, bueno, el turismo comunitario sin duda sí debería ser, no sé qué tanto esté sucediendo en la actualidad, pero así debería ser. El turismo cultural es un turismo comunitario que surge también de comunidades indígenas, que surge también de comunidades negros, afro, raizal y palenquera. Entonces es casi que hablar de participación no debería ser una discusión, esto hace parte de un proyecto de país, estar en la participación es parte de un proyecto de país.
no reconocerlo o tenerlo que discutir es, vamos, yo creo que más bien es hacia dónde va esa participación. Me quedaría con esa pregunta de Santiago, esa participación hacia dónde va, qué es lo que queremos, a dónde vamos a llegar, ya estamos en este momento. Esta participación, ¿a dónde quiere llegar? ¿Cuál es ese proyecto al que queremos llegar? Y cómo como sociedad civil hacemos parte de ese Estado y de esa democracia. Y ese es el planteamiento que yo creo que deberíamos hacer, no es para planear ni estar allí, ya estamos acá, ya estamos en ese momento, a dónde queremos llegar y cómo estas ideas están realmente siendo tenidas en cuenta y haciendo parte de un proyecto de sociedad. Yo me quedaría con eso y respetando siempre, como teniendo en cuenta que eso es lo que nos han enseñado de la democracia. Y otra cosa que tal vez no dije, y es el sector cultural, o pasé por allí, que siendo ejemplo de esa posibilidad de participación, porque el sector cultura es precisamente un espacio donde nos permiten debatir las ideas, nosotros también participamos desde lo cultural. Nosotros cuando asistimos a una obra de teatro, cuando asistimos a un concierto, cuando vamos a ver una exposición, refiriéndose por supuesto también al consumo cultural, no es simplemente un consumo del espectáculo. Soy John González, presidente del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. La evaluación que hago de esta asamblea creo que es un tema en punta que nos deja. En realidad la expectativa queda más grande aún. Se tratan muchos temas, se focaliza sobre todo en dos. Uno, las redes entre lo local y lo distrital, y lo segundo, en la diversidad que debe participar en la cultura, digamos la pluralidad. Sin embargo, digamos, no queda clara la forma. Creo que falta mucho por trabajar. Pues mi apuesta, como lo dije en el grupo en donde estuve trabajando, creo que es por generar un movimiento reconstituyente del sector cultura, que permita, digamos, dar una propuesta a la institucionalidad, puesto que creo que para donde se está dirigiendo no es claro, no apoya, no fortalece, digamos, ni el sistema de participación, ni los procesos de construcción de los diferentes agentes del arte, la cultura y del patrimonio. Sabemos que la ciudadanía tiene que beneficiarse y sabemos que tiene que ampliarse la participación acá, pero pues la solución no es decir los que están aquí no son, digamos, ni jóvenes, ni mujeres, ni del perfil que todos esperamos para la pluralidad. Creo que lo plural es otra cosa.